Sean todos bienvenidos a estudiar y a escuchar lo que Dios nos dice a través de sus santas escrituras. ¿Ha escuchado usted la frase tan común que tenemos todos nosotros los cristianos que decimos, vivimos por fe, caminamos por fe, avanzamos por fe? Y es así. Y es así porque lo dice la Escritura. Cuando nosotros tenemos fe, pero una fe genuina, nosotros sabemos que vamos a triunfar. Nosotros sabemos que de lo que estemos pasando, del atolladero en que estemos, de la situación difícil en que estemos atravesando, vamos a salir de ella. Y vamos a leer algunos de los versículos que nos hablan en las Escrituras sobre la fe. ¿Y cómo es que debemos actuar si de verdad tenemos fe? Si de verdad es una fe genuina la que nosotros tenemos, una fe verdadera, ¿cómo lo podemos demostrar? Y vamos a leer en el libro de Hebreos. El libro de Hebreos es muy conocido precisamente por la fe. El capítulo 11 de Hebreos todo eso por la fe. Entonces vamos a leer en el capítulo 11, en el versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros tenemos una fe que el Señor nos ha dado. El Señor nos ha entregado a nosotros el tener la fe, el confiar en Él. Tener fe es confiar en el Señor. Y si tenemos fe y confiamos en el Señor es porque sabemos que el Señor existe. Y si el Señor existe, entonces sabemos perfectamente nosotros que Dios nos ama. Que precisamente en el lugar que estemos pasando, en la tribulación que estemos pasando, porque recordemos siempre que el que seamos cristianos no quiere decir que no vamos a pasar ningún trabajo. No quiere decir que no nos vamos a enfermar. Y por lo tanto no quiere decir que no nos vamos a morir. Todo eso nos pasa. Lo que pasa es que nosotros en la vida cristiana tenemos la paz. Tenemos la convicción de que lo que va pasando, Dios tiene un propósito con lo que está pasando. Hay un propósito en cada cosa que nos pasa a nosotros. Hay algo. Y ese algo es lo que nosotros debemos de decir, Señor, si yo no puedo con esto, mire Señor, yo te lo entrego. Yo te lo entrego. Pero saber que de verdad el Señor va a actuar en esa situación. No estar después metiendo nosotros las manitos para estar resolviendo el problemita aparte, si ya nosotros se lo entregamos al Señor y no está ya en nuestras manos el actuar, el hacer las cosas. Y ahí mismo, en Hebreos 11, vamos a leer ahora el versículo 6, que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le gustan. Si nosotros no vamos a donde está Dios y sabemos bien que Dios está ahí, con nosotros, es imposible que nosotros podamos decir que Dios existe. Es imposible que nosotros podamos decirle entonces a otras personas y predicarle a otras personas sobre Dios si nosotros cuando se nos presenta problemas no sabemos cómo enfrentarlo, porque no sabemos cómo entregárselo al Señor y esperar en el Señor y confiar en el Señor. Y saber entonces que lo que está pasando será en su momento si Dios quiere que eso ya termine, o si es porque eso tiene que ser así porque hay un propósito con eso. Y recordemos siempre que hay una cosa, mire, cuando sucede un problema, una situación X, casi siempre, muy pocas veces es una persona sola, a veces están involucradas otras personas, unas en una forma, otras en otra. No es que sea una riña lo que estoy hablando de un problema, no, de cualquier cosa que esté pasando, hay varias personas involucradas. Y uno es por una cosa y otro es por el otro, pero sí, casi siempre hay varias personas. Y todo eso conlleva a una situación. Porque nosotros no vivimos apartados y desolados cada uno de nosotros. Nosotros vivimos en convivencia. Y entonces lo que sucede a una persona le atañe también casi siempre a otra persona. En mayor o en menor grado.
pero hay más personas también que tienen relación con lo que está pasando. Y cada situación, en cada persona diferente, es un tema para cada uno. Es algo que la persona también tiene que, cada una de esas personas involucradas debe de pedirle a Dios que tome el control de lo que está pasando y de cómo le está afectando a esa persona. A esa persona individual y a las personas en colectivo de la situación que se ha presentado. Cualquier situación que sea, cualquiera que se haya presentado. Vamos a ver en el libro de Santiago, en el capítulo 1, el versículo 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. De una parte a otra. Es decir, que una vez están para acá, otra vez están para allá. De un lado para el otro. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si una persona no tiene fe, no agrada a Dios. Es imposible. Es imposible. Y como dice aquí Santiago, pida con fe, no dudando nada. No dudando nada. Claro, uno no le va a pedir a Dios una cosa y va a querer que le complazca una cosa que no nos conviene. Porque mire, si no nos conviene, no nos va a dar. No nos va a dar. Porque no nos conviene. Simplemente por eso, porque Dios nos ama muchísimo a nosotros. Y como les he dicho en otras ocasiones, si un niño nos pide a nosotros una cosa que no le conviene, nosotros le vamos a decir que no. O simplemente obviamos eso y no se lo damos. ¿Por qué? Porque no le conviene. Lo mismo sucede con nosotros. Y siempre debemos de saber una cosa. Nosotros a veces exageramos más una situación de un conflicto que se presenta sin analizar primero qué ocasionó ese problema y por qué está sucediendo eso. ¿Por qué? ¿Cuál es la parte nuestra involucrada en el asunto que se ha creado? Eso es cuando hay un conflicto. ¿Hemos tenido nosotros alguna actitud? Porque si hemos nosotros actuado ahí, pues nosotros somos los que tenemos también parte de la solución de esa situación que se ha presentado. Pero si es algo que no es de un conflicto, cualquier otra situación que se haya presentado, tenemos que pedirle a Dios, pero pedirle con fe. Y vamos a ver ahora, analizar también cuál es la fe también que se está representando, que nosotros debemos de tener. ¿Es fe en lo que yo le estoy pidiendo para que me lo dé, que me lo va a dar, me lo va a dar? Tenemos la fe de que de verdad que Dios existe. Y si Dios existe, nosotros tenemos que tener la completa convicción, hermano, de que si me lo da, es porque es el propósito de Dios. Y si no es el propósito de Dios, no me lo va a dar. ¿Por qué? En primer lugar, porque puede ser, como le dije anteriormente, que no me conviene. Y en segundo lugar es que no es porque me convenga o no me convenga, sino que no es el propósito de Dios. No es el propósito de Dios. A veces no es mejor pedirle a Dios que nos confirme cuál es su propósito de nosotros. ¿Qué es lo que yo debo de hacer y cómo yo debo de actuar? Y a veces nos pasamos la vida pidiéndole a Dios como si fuéramos niños, pidiéndole un juguete a nuestros padres. ¿Y será así como debemos de pedir? Yo quiero esto, yo quiero lo otro, yo quiero. Y en cuántas partes a veces de la oración que estamos pidiendo estamos adorando a Dios. En cuanto de esa oración nosotros estamos diciendo a Dios, Señor, toma el control de esto y esta situación es tuya. Como dice el Señor también en los evangelios, venid a mí los que estén cargados y cansados, que yo os haré descansar. Pero hay que tener fe. Hay que tener fe y saber entonces de que Dios existe y que Dios en su plena soberanía va a hacer lo que Él entiende. Somos nosotros los que debemos de entender que es el propósito de Dios en mi vida, en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Nosotros no podemos ser ajenos a nuestras vidas. Nosotros no debemos de querer vivir la vida que lleva a otra persona. Si cada uno de nosotros tiene el privilegio de tener un Padre que nos ama, no importa de dónde sea la persona, no importa el nivel académico de esa persona, no importa la raza, el sexo, de dónde nació, su condición social ni económica.
No. Todo en la vida tiene un por qué y un para qué, que es lo que nos da el Señor a nosotros. Ahora, en Primera de Pedro, vamos a leer los versículos 5 al 7. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando sea manifestado Jesucristo. Y como dice aquí, quizás tenga que ser pasado por pruebas y tengamos que tener un tiempo de aflicción. Un tiempo de aflicción. ¿Cómo podemos nosotros probarle al Señor que tenemos fe en Él si nosotros no tenemos momentos de aflicción? Si nosotros no tenemos momentos a veces de angustia, momentos de que nos parece que no vamos a salir de esa situación, y momentos en que se puede llegar a la persona hasta a desesperar y decir, ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué ha pasado? ¿Y por qué? ¿No? ¿Para qué? ¿Para qué? Y siempre saber que nuestro Padre Celestial nos ama más de lo que nosotros podemos imaginar. Siempre mantengamos viva la llama de la fe. Volveremos a encontrarnos si el Señor así nos lo permite y estaremos dirigidos como siempre por el único Dios y estaremos presentes usted y yo entre nos. Dios lo bendiga.